Vivir en España sin papeles y trabajar de esta manera. Hay mucha gente que está en esta modalidad hoy día. Eso es lo que te voy a hablar en este video. Si realmente esa gente consigue trabajo, cómo hace, cómo sobrevive o es únicamente un mito. Primeramente, esto es algo que no te recomiendo, no se lo recomiendo a nadie. Y más que todo, ya cuando hay varias maneras de regularizarse, que te lo iré explicando en el transcurso del video. Pero la realidad es que hoy día hay mucha gente viviendo en estas circunstancias. Y no sé por qué tengo puesto esto, que me lo compré, no me gusta cómo se escucha, así que seguimos con los casquitos. Hay que entender algo. España o Europa no es Estados Unidos, donde puedes ir y hacer toda una vida de forma irregular, hasta comprar casa, montar negocio y demás. Aquí eso sí no es factible. De que hay mucha gente que vive un par de años así, sí. Y al final del video te estaré dando algunas recomendaciones de qué hacer si estás en ese caso o para que puedas regularizarte. Bueno, quiero comenzar diciendo que uno de repente cuando está en su país de origen viviendo alguna necesidad, uno a veces tiene el pensamiento estúpido, porque yo lo tuve hace muchos años, de decir, no me importa, yo me voy. Si tengo que dormir bajo un puente, duermo bajo un puente. Pero cuando estás aquí te das cuenta que el puente no es para nada bonito. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Si te vas a venir para acá, vente con un plan trazado. ¿Cómo hace esa gente para vivir? ¿Cómo consigue trabajo? Mira, sí consiguen trabajo. Primero que todo, como dije, no lo recomiendo porque primero no es algo que hagas de forma regular. Segundo, te van a explotar y te van a pagar menos del mínimo. No pienses que si el sueldo mínimo es 1080 o 1100 te van a pagar eso. No, te van a pagar 700 hasta 900. De repente algunos casos más, todo varía. Algunos casos hasta mucho menos. Pero obviamente hay gente que consigue trabajo, sí. Por ejemplo, en el lado de las mujeres, que obviamente para la mujer, dichosa ella, siempre hace más fácil conseguir trabajo con papeles o sin papeles. Pero como en este video estamos hablando de qué trabajan las mujeres sin documentación, normalmente es si tiene experiencia en todo lo que tiene que ver en el área de la belleza, uñas, pestañas, corte de cabello, también el cuidado de ancianos, hasta de niños, y mesonero, que ese es un trabajo que abunda para ambos sexos, la verdad que sí. Y también el sector inmobiliario. Entonces, ¿hay gente que sí consigue trabajo en negro? Sí, sí consigue, la verdad que sí. Y bueno, muchos viven así hasta que les salgan sus papeles o vean la manera de regularizarse. Y vamos a estar claros, la policía sabe que esas personas están trabajando sin papeles, más que todos los que solicitan asilo, porque, oye, o sea, también te dan una cita para dentro de 6 meses y después que te dan la cita te dicen que puedes trabajar dentro de 6 meses más. ¿Cómo vive la gente? Con esto no justifico ni recomiendo que se trabaje de forma irregular, pero lo que quiero decir es que ellos mismos están conscientes de esto, la verdad que sí. Entonces, estas personas que trabajan de esta manera, obviamente van a ganar menos del mínimo, pero tienen para sobrevivir, que es lo importante. Pero la idea no es quedarse estancado ahí, porque si vinimos para acá, como he dicho, es por una mejor vida. Y la idea no es ganar mínimo, sino tener nuestra documentación y ganar más aún. Y bueno, disfrutar de esa tan anhelada calidad de vida por la cual vinimos, la verdad que sí. Ahora vamos con nosotros, con los hombres. ¿Qué trabajo suelen realizar los hombres cuando están aquí sin documentación? Pues bueno, el de mesonero, como lo dije, que va para ambos sexos, es un trabajo que abunda. Solamente que, como dije, trabajas 12, 14 horas diarias, capaz libras un solo día a la semana y probablemente te paguen menos del mínimo. Incluso hay gente que le paguen más, pero eso ya obviamente depende del empleador. El de construcción también es un trabajo que se ve bastante, en mobiliario obviamente, y si sabes algún otro que me esté saltando, déjalo acá en la cajita de comentarios. ¿Y dónde buscan trabajo estas personas? Bueno, obviamente no vas a buscar en las mejores páginas donde se busca empleo, vas a buscar en las más comunes, que en este caso sería, por ejemplo, Mil Anuncios. También el puerta a puerta, de repente ir para un local de algún chino, alguno de esos restaurantes, así. Entonces esa es la modalidad que aplica estas personas. Yo en mi caso, como lo dije en el video anterior, yo nunca hice eso y bueno, la verdad se me fue bastante dinero mientras esperaba la documentación. Con esto no quiero desmoralizar a nadie ni tampoco motivarlo a hacer algo. Ustedes únicamente escuchan la información y cada quien la aplica a su manera.
Lo que sí es importante que sepan es que, bueno, las cosas han cambiado. Y han cambiado no solamente en España, sino a nivel mundial. ¿Estás diciendo que es imposible? No, no te estoy diciendo que es imposible. De que es bastante difícil, sí. Pero nada es imposible. Como dije al principio, hay muchas personas viviendo de esta manera. Pero la idea es ser un poco más astuto y regularizarte, que es lo que dije que iba a decirles al final. Y como venía diciéndoles, miren, la información es poder en realidad. Como decía, España ya no es la misma de antes, pero probablemente tu país tampoco sea el mismo de antes. Esto es, yo lo veo así, la migración se ha complicado a nivel mundial. Hoy día el que va hasta para el país más rico del mundo, pues llega y tiene como un periodo de 1 a 2 años de adaptación, de sufrimiento, como lo quieran llamar. Toda migración al principio va a ser difícil, pero lo puedes lograr, lo vas a lograr. Solamente que tenemos que tener eso claro. Miren, yo he visto en el grupo de Facebook, en grupo de Telegram, gente que escribe cosas como: acabo de llegar a España, ¿cómo hago ahora para solicitar asilo? ¿Cómo hago ahora para hacer tal cosa? O sea, Dios mío, si tú vienes para un país no puedes venir así a ciegas. O sea, por eso están este tipo de videos. Infórmate antes. Antes de yo llegar aquí ya tenía toda la información, toda. O sea, me cansé de ver cientos y cientos de videos. Por esta razón fue que me motivé a hacer los videos, porque yo investigué bastante y me gusta la información, y si puedo ayudar a otras personas, pues la verdad me encantaría. De la forma en la que tú me puedes ayudar es suscribiéndote, comentándome y dándome un like. ¿A qué me refería al inicio? De que no recomiendo que se vengan de forma irregular, ni vivan de forma irregular, habiendo más maneras. Miren, hay muchas, la verdad que sí. Y sobre todo para nosotros los latinos se nos hace muy atractivo lo que viene siendo España. Primero por el idioma, y segundo que es un país que nos da la oportunidad para sacar documentación. Mira, puedes venir por visado de estudios, pero yo voy directo al grano. La más sencilla que tenemos hoy día para todos los latinos o para cualquier persona del mundo en realidad, porque no es únicamente para venezolanos como muchos creen, es la de asilo político. Así que si me preguntan a mí directamente, ¿se puede vivir de esta manera? Sí, se puede vivir de esta manera, solamente que vas a estar en unas condiciones más precarias. Entonces, o sea, si tú vienes para acá es para tener una mejor vida, obviamente. Y bueno, ya como dije, hay una manera de regularizarse, que en el caso de los latinos lo que le diría es la manera del asilo. O sea, y aquí al final del video les voy a dejar unos enlaces para que vean los videos directamente y se informen un poquito más. Como le dije, la información es poder. Pero si hay algo que yo veo más complicado que el tema de vivir irregular como tal, es el tema del alquiler. O sea, consiguen mucho más rápido un trabajo en esta modalidad que consiguen un alquiler. Para el tema del alquiler de forma irregular, ni te digo. Bueno, el tema del alquiler está complicado hoy día para personas con papeles como sin papeles, que al final del video te voy a dejar el enlace con un videito nuevo para que accedas directamente. Información actualizada 2023. Tengan mucho cuidado con las estafas porque se ven bastante aquí, la verdad. Nunca paguen nada por adelantado, absolutamente nada. Vayan a ver el piso primeramente y bueno, ahí van viendo cómo se da todo, ¿sí? Como lo he dicho, es algo que no recomiendo estar de esta manera irregular, vivir así, ni muchísimo menos trabajar así. Pero la realidad es que muchas personas trabajan de esta manera mientras les sale su documentación. No es que lo recomiendo ni nada, pero sé que es una realidad hoy día y hasta la misma policía lo sabe. O sea, es una realidad. Así que obviamente mucha gente hace eso y lo logra, la verdad. Pero como les digo, o sea, estar irregular conlleva muchas cosas negativas. Mientras trabajas de esta manera, corres con el riesgo de que 1, no te paguen. 2, llega la inspección del trabajo para allá y le pongan una multa de 30.000 euros al empleador, y a ti también te pongan una multa y corres con el riesgo de que dañes tu propio trámite. Así que hay que tenerlo en consideración. Así que bueno, la finalidad de todo esto no es ser negativo, no es ser ni muy negativo ni muy positivo. Es que ustedes tengan la información clara y con esta información ustedes sepan qué hacer. Si se puede, si no se puede, si estás dispuesto a dejar tu estilo de vida que tienes hoy día para pasar por estas cosas. Y bueno, lo único que puedo decir que al final todo esto va a valer la pena. España es un país hermoso y bueno, tener el pasaporte europeo nos va a dar muchos beneficios y sobre todo a nosotros como latinos, ¿ok? Así que como les comenté, miren,
Yo creo que algo más complicado que conseguir ese trabajo de esta forma sería el tema del alquiler, que se lo voy a dejar ahora por acá, por este lado, para que lo vean directamente. El video está recién calentico, se me suscriben ahora mismo, comentan y nos vemos.